Aldous Presley, el rey del rock and roll, vivió una vida llena de música, fama y misterio, pero lo que ocurrió a puerta cerrada, lejos de los focos, permaneció oculto durante décadas. Ahora, a través de los ojos de alguien que voló a su lado durante sus últimos años, empiezan a aflorar piezas de ese mundo oculto. Únase a nosotros para hablar de cómo el antiguo piloto de Aldous Presley rompió el silencio sobre Aldous Presley y reveló lo impensable, el amor del rey por volar. En los años dorados de la década de 1970, Elvis Presley no era solo el rey del rock and roll, era un hombre siempre en movimiento. Sus conciertos llenaban estadios de costa a costa, y sus giras eran tan intensas como sus actuaciones. Pero a pesar de la fama, los flashes de las cámaras y las multitudes enardecidas, había un lugar al que Elvis siempre quería volver, su querido hogar, Graceland, en Memphis, no importaba dónde estuviera, Las Vegas, Los Ángeles o cualquier otro lugar intermedio. Elvis solía volar a casa justo después de un espectáculo, solo para dormir en su propia cama. No le importaba lo tarde que fuera o lo lejos que tuviera que ir. Los hoteles, incluso los más lujosos, nunca le parecían bien. Graceland era su refugio, un lugar que lo enraizaba, con una agenda tan exigente y un profundo amor por su hogar. Elvis empezó a volar cada vez más. Los vuelos comerciales no eran una opción. No para alguien tan famoso como él. No podía caminar por un aeropuerto sin ser acosado por fans. Y admitámoslo, a Aldous le gustaba la comodidad y la intimidad. ¿A quién no? Especialmente después de horas bajo las luces del escenario. Con el tiempo, volar se convirtió en algo más que una forma de ir de una ciudad a otra. Se convirtió en parte del estilo de vida de Elvis. Ofrecía velocidad, facilidad y, sobre todo, control. Podía decidir cuándo partir, a dónde ir y a quién llevar. Era la libertad, al estilo de Elvis. ¿Qué haces cuando eres Aldous Presley, el hombre más famoso del mundo, y te encanta volar? Te compras tu propio avión. Por supuesto, el primer avión de Elvis fue un Lockheed Jetstar de 1962, que utilizaba sobre todo para llevar a su manager y a su equipo de una gira a otra. No era demasiado grande, pero era rápido y fiable. Elvis le dio un toque personal, eligiendo un interior amarillo y verde. Una combinación de colores poco habitual, pero muy Elvis, pero eso fue solo el principio. En 1975, solo 2 años antes de su prematura muerte, Elvis compró algo mucho más espectacular, un Convair 880 de 1958, y no un avión cualquiera. A este lo llamó Lisa Marie en honor a su única hija. Solo eso te dice lo mucho que significaba para él. El Convair 880 no era solo un jet, era un palacio volador. Elvis lo compró por lo que hoy serían unos 1,2 millones de dólares, pero cuando terminó de remodelarlo se había gastado casi 3 millones. Quería que fuera perfecto, y lo fue. Entrar en el Lisa Marie era como entrar en una suite de lujo en el cielo. El avión podía transportar hasta 29 personas, aunque Elvis solía viajar con un grupo más reducido de 8 a 10 amigos íntimos y personal. Las zonas de asientos tenían sillas de ante y mesas forradas de cuero. Los cinturones de seguridad estaban cubiertos de oro de 24 quilates. Sí, oro. Incluso el lavabo del baño tenía la pila y las asas de oro. Había 3 televisores y 52 altavoces a bordo, así que, te sentaras donde te sentaras, podías disfrutar de música o películas con estilo. Elvis tenía incluso un dormitorio privado en la parte trasera con una cama de matrimonio. Y cuando llegaba la hora de los negocios, disponía de una gran mesa de conferencias donde reunirse con su equipo o simplemente relajarse con los amigos. No se trataba solo de la apariencia. El Lisa Marie era una potente máquina con 4 motores a reacción General Electric, que alcanzaba una velocidad de crucero de 615 mph y era capaz de volar 3000 m sin detenerse. Una tripulación de 4 personas pilotaba el avión, y a menudo se les llamaba de madrugada para viajes sorpresa. En una ocasión, Elvis incluso pidió a la tripulación que llevaran a su hija en avión a Idaho para que pudiera ver y jugar en la nieve, algo que no ocurría mucho en Memphis. El mismo equipo que había trabajado en la remodelación del Air Force One ayudó con el Lisa Marie. Ese es el nivel de cuidado y detalle que Elvis quería. Hoy, el Lisa Marie todavía existe. Se alza orgullosa en Graceland, no lejos de la casa que tanto le gusta a Elvis. Los visitantes pueden recorrerlo y ver los cinturones de seguridad dorados, el dormitorio, el lavabo dorado, e imaginar cómo debió de ser viajar con el rey del rock and roll. Viéndolo de cerca, se puede sentir cuánto significaba volar para Elvis, el piloto de Aldous Presley. Si alguien comprendía realmente cuánto le gustaba volar a Aldous Presley,
Eran los hombres que volaban con él, sus pilotos de confianza. Para ellos, volar no era solo un trabajo. Era un asiento en primera fila en el mundo privado de una de las estrellas más icónicas de la historia. Como ya hemos mencionado, Elvis no era solo un viajero frecuente, era un hombre que encontraba consuelo en los cielos. Volar le proporcionaba intimidad, libertad y una forma de escapar del ruido constante de la fama. Ya fuera un viaje nocturno de vuelta a Graceland o una repentina aventura a algún lugar inesperado, los motores de su querido jet, el Lisa Marie, siempre estaban listos para rugir. Pero el 16 de agosto de 1977, todo cambió. Esa tarde, la prometida de Elvis, Ginger Holden, lo encontró inconsciente en el suelo del cuarto de baño de su mansión de Graceland. Fue llevado al hospital, pero los esfuerzos por reanimarlo fracasaron. Fue declarado muerto a las 3:30 p.m. Solo tenía 42 años. Al principio, la causa de la muerte fue un paro cardíaco y las autoridades afirmaron que las drogas no habían desempeñado ningún papel, pero pronto empezó a salir a la luz la verdad. Los informes toxicológicos mostraron que Elvis tenía 14 drogas diferentes en su organismo, algunas en cantidades peligrosas. Las investigaciones posteriores apuntaron a la politerapia, la peligrosa mezcla de múltiples medicamentos recetados, como la verdadera causa. Fue un final complicado y trágico para un hombre que llevaba años luchando contra una enfermedad crónica y el precio oculto de la fama. Tras su muerte, muchos de los amigos y colaboradores más cercanos a Elvis compartieron sus recuerdos. Entre ellos estaban sus pilotos, las personas que habían estado allí en sus momentos más tranquilos y desprevenidos. Y un nombre sobresale más que cualquier otro, Ron Strauss. Ron no era un miembro más de la tripulación, era el piloto jefe de Aldous Presley. El hombre de confianza para pilotar su avión más preciado, el Jet V880 conocido como Lisa Marie. Desde 1975 hasta la muerte de Elvis en 1977, Ron llevó a Elvis por todo el país, desde paradas en giras hasta escapadas privadas. Pero más que eso, Ron se convirtió en una parte de confianza del estrecho círculo íntimo de Elvis. Y a lo largo de los años, reveló historias que nos dieron una mirada poco común al hombre detrás de la leyenda. El viaje de Ron con Elvis comenzó mucho antes de su primer encuentro. Se alistó en las Fuerzas Aéreas de a los 17 años y empezó como mecánico trabajando en bombarderos B-47. Más tarde se convirtió en piloto y voló más de 3.400 horas, incluidas 100 horas de vuelo. Más tarde se hizo piloto y voló más de 3.400 horas, incluidas más de 100 misiones en Vietnam. También había pasado muchas horas en los Convair 880 y 990, lo que le convirtió en la persona perfecta cuando Elvis compró y personalizó el Lisa Marie. La primera vez que Ron conoció a Elvis fue un momento lleno de nervios. La tripulación acababa de llevar el Lisa Marie recién reformado de vuelta a Memphis. Estaban en la cabina cuando Elvis, vestido con su estilo llamativo habitual, se acercó al avión. Ron estaba listo para saludar al rey del rock and roll. Carro Audes se le adelantó. Bueno, supongo que sabes quién soy, Ron, dijo con una sonrisa. Cuando Ron respondió, sí, señor, Mr. Presley, Elvis le corrigió suavemente, nada de eso de señor. ¿Es Elvis? ¿Puedo llamarte Ron? Ese pequeño intercambio marcó el tono de toda su relación. Elvis no quería ser tratado como realeza. Quiso ser tratado como una persona. Con el tiempo, Ron vio lados de Elvis que el público nunca vio. No era solo una superestrella, era considerado, divertido e increíblemente generoso. Una historia que sobresale ocurrió en un vuelo a Hawái. Elvis viajaba con su novia, Ginger Holden, y Ron le preguntó si su mujer, Betty, podía unirse al viaje. La petición fue denegada por el director de carretera, que dijo que el avión estaba lleno. Ron no discutió, pero durante el vuelo, Elvis entró en la cabina y sintió que algo no iba bien. Cuando Ron le explicó la situación, Elvis no dudó, le dijo a Ron, quiero a Betty en el próximo vuelo, primera clase, hotel cubierto, o encontraré otro piloto. Betty estaba en el próximo avión a Hawái. La generosidad de Elvis no se detenía ahí. A veces daba propinas de $1,000 a su equipo sin ninguna razón en particular, simplemente porque sí, y cuando Ron necesitó un préstamo para comprar una casa, el padre de Elvis, Vernon, le dijo que fuera a cierto banco y mencionara su nombre. El presidente del banco saludó a Ron personalmente. En pocos días, Ron tenía el préstamo, sin hacer preguntas, pero no todo fue fácil. La tripulación solía estar en alerta las 24 horas del día, a veces esperaban durante horas.
sin saber si Elvis aparecería o cambiaría de opinión. En una larga noche, después de comprobar todos los sistemas, Ron se dio cuenta de que el único lugar que quedaba para descansar era la cama de Elvis en la parte trasera del avión. Se quitó las botas, se metió dentro y se quedó dormido, solo para ser despertado por Dec Gro, el jefe de seguridad de Elvis. A Gro no le hizo gracia, pero cuando Elvis oyó la historia más tarde, se echó a reír. Ron puede dormir en mi cama cuando quiera, dijo. Estas historias compartidas por Ron con calidez y honestidad pintan una imagen muy diferente de las brillantes luces del escenario y los fans gritando. Nos muestran a un hombre que amaba profundamente, que cuidaba de su gente y que, a pesar de toda la fama, seguía encontrando la alegría en los pequeños momentos humanos. Ron Strauss pilotó el Lisa Marie hasta solo 2 vuelos después de la muerte de Elvis. Uno de esos vuelos llevó a Priscilla Presley de vuelta a Memphis. Después de eso, Ron volvió a la aviación comercial, pero los recuerdos nunca le abandonaron. Años más tarde, visitó Graceland con su familia, cuando se presentó como antiguo piloto de Elvis. El personal reconoció su nombre, pero aún así le hicieron pagar las entradas. Ron se rió porque, al final, la verdadera recompensa era algo que el dinero no podía comprar. Formar parte de los últimos años del rey, volar por las nubes con una leyenda que nunca olvidó cómo ser amable. Los vuelos más memorables de Ron con Elvis. Sin embargo, Ron tenía muchas más anécdotas que el primer vuelo o la despedida final. Uno de los recuerdos favoritos de Ron era un viaje que no tenía nada que ver con un concierto o un espectáculo. Elvis había decidido completamente por capricho volar a Denver por un motivo muy especial. El 8º cumpleaños de su hija Lisa Marie. No se trataba de aparecer en los titulares ni de complacer a los fans. Se trataba de ser padre. La tripulación cargó el Lisa Marie con una preciosa tarta de cumpleaños y voló hacia el oeste. Cuando aterrizaron, Elvis sorprendió a todos con su golosina favorita, sándwiches gigantes de mantequilla de cacahuete, mermelada y bacon que costaban $28 cada uno. Ron intentó comerse uno, pero más tarde se rió diciendo que apenas pudo terminar 2 bocados. Para Elvis, sin embargo, eran perfectos. Esa noche, todos juntos celebraron el cumpleaños de Lisa Marie en una pequeña y cálida reunión. Fue uno de esos momentos que le recordaron a Ron el corazón detrás de la fama. No todos los vuelos fueron tan alegres. Una noche después de un show en Rapid City, el equipo se preparó para volar de regreso a Memphis. Pero había un problema. Una enorme tormenta eléctrica estaba barriendo a Iowa justo en su camino. El radar meteorológico de Lisa Marie era antiguo y no muy fiable. Aún así, el equipo confiaba en poder manejarlo. Elvis entró en la cabina para preguntar por el tiempo. Cuando le dijeron la verdad, les dio luz verde para seguir adelante. El vuelo fue duro, con turbulencias que sacudían el avión y relámpagos a su alrededor, pero llegaron sanos y salvos a Memphis. Al día siguiente, Elvis se acercó a Ron y le comentó lo duro que había sido el viaje. Ron se limitó a recordarle lo anticuado del radar. Elvis no dudó. Les dijo que hablaran con su padre, Vernon, y que instalaran un nuevo sistema de radar. En 3 días, el Lisa Marie fue actualizado. Ron también recordó un vuelo que podría haber tomado un giro peligroso. Mientras salían de un aeropuerto, posiblemente en Pittsburgh, el personal de tierra les comunicó por radio noticias urgentes. Había habido una amenaza de bomba contra el Lisa Marie. La mayoría de las compañías aéreas habrían suspendido el vuelo inmediatamente, evacuado el avión y llamado a los agentes federales. Pero se trataba de Elvis. Joe Espacito, la mano derecha de Elvis, entró en la cabina y habló en voz baja con la tripulación. Volvió después de hablar con Elvis y le dijo, nos vamos a Memphis. No era la primera amenaza que Elvis había recibido. La tripulación despegó, volando bajo y rápido, manteniendo el avión a una velocidad de 250 nudos por debajo de los 10.000 pies. No se relajaron hasta que el avión aterrizó a salvo, mirando hacia atrás. Ron admitió que fue uno de los vuelos más tensos de su vida. Luego estaban los momentos que eran simplemente divertidos. Linda Thompson, novia de Elvis durante gran parte de la década de los 70, viajaba a bordo con frecuencia. Era elegante, segura de sí misma y siempre tenía tiempo para saludar a la tripulación. Después de los conciertos, cuando Audes estaba cansado, Linda se paseaba por la cabina, charlaba y a veces coqueteaba juguetonamente. Se convirtió en su rutina dar a los pilotos y al ingeniero de vuelo un beso en la mejilla antes de salir del avión. Una vez le susurró algo a Ron al oído, bromeando con que aún tenía una oportunidad. Por supuesto,
Todo el mundo sabía que se trataba de una diversión desenfadada, pero añadía un poco de chispa al a menudo agotador programa de la gira. Otro vuelo que Ron recordaba los llevó a Siracusa en 1976. Elvis tenía programados 2 conciertos, y el equipo siguió su ritmo habitual. Si había tiempo, se alojaban en un hotel cercano. Si no, se quedaban en el avión o cerca de él. Ron no recordaba si se alojaron en el Hotel Syracuse con el resto del grupo de Elvis, pero recordaba el movimiento constante. Cada día traía un nuevo horario, una nueva ciudad, un nuevo conjunto de desafíos. Y sin embargo, todo tenía su ritmo, una extraña mezcla de rutina e imprevisibilidad. Lo que hacía especiales estos vuelos no era solo el destino o incluso el hombre que pilotaba, era la forma en que Elvis trataba a su tripulación, con amabilidad, respeto y auténtico cariño. Ron decía a menudo que Elvis hacía que todos los que le rodeaban se sintieran importantes. Ya fuera mejorando el avión para su seguridad, asegurándose de que un miembro de la familia pudiera unirse a un viaje o simplemente compartiendo una risa tras una larga noche. Elvis nunca olvidaba a las personas que estaban entre bastidores. La dedicación de Ron, por supuesto. Pilotar a una superestrella como Elvis Presley no era solo cuestión de despegues y aterrizajes suaves. Se trataba de confianza, responsabilidad y profesionalidad absoluta. Y Ron Strauss aportó todo eso y mucho más a su papel de piloto jefe de Lisa Marie. Ron no era solo el hombre tras los mandos, también era mecánico de aviones titulado, lo que significaba que tenía la rara habilidad de entender el avión por dentro y por fuera. Se tomó esa responsabilidad en serio, muy en serio. Si algo no le parecía bien, Ron no esperaba la aprobación de nadie. Simplemente dejó el avión en tierra para realizar tareas de mantenimiento. La seguridad siempre era lo primero. Un día, Vernon Presley, el padre de Elvis, preguntó a Ron por qué volvían a dejar el avión en tierra para otra revisión. Ron respondió con calma, porque hay gente muy importante en ese avión, Elvis y yo. Esa respuesta puede haber sido simple, pero lo dice todo sobre la mentalidad de Ron. Su trabajo no era solo un cheque de pago. Sabía que era responsable de vidas, y nunca lo olvidó. Aunque nadie del equipo de Elvis tenía oficialmente prohibido hablar con los medios de comunicación, Ron nunca lo hizo, tampoco lo hizo el resto del equipo. Tomaron la callada decisión de proteger la privacidad y reputación de Elvis. Esa lealtad importaba. Aún así, Elvis entraba a menudo en la cabina para una charla amistosa. Durante una de esas charlas, Ron se ofreció en broma a dejar volar a Elvis. Elvis se rió y dijo, por eso contrato a profesionales como tú. Ese momento, mitad broma y mitad cumplido, demostró el profundo respeto mutuo entre el piloto y la estrella. Lo que vio Ron Strauss y luego el antiguo piloto de Elvis Presley rompió el silencio sobre Elvis Presley y reveló lo impensable. Tras años de silencio, Ron Strauss ya no podía callarse lo que había presenciado durante el capítulo final de La vida del rey. Como piloto personal de Elvis de 1975 a 1977, Ron tuvo un asiento en primera fila, no en el escenario, sino en los momentos previos y posteriores, cuando las luces se apagaban y la multitud desaparecía, y lo que vio fue impactante. Ron dijo, no puedo seguir callado. Durante décadas, circularon rumores de que Elvis utilizaba dobles, personas que supuestamente subían al escenario cuando Elvis estaba demasiado enfermo para actuar. Pero Ron sabía la verdad. Él estaba ahí, llevó a Elvis en avión a los conciertos, esperó entre bastidores y le vio volver al avión, destrozado, sudoroso, a veces sin apenas poder andar. Y siempre era él, siempre Elvis. Ron vio de primera mano lo que el mundo no pudo. Vio a un hombre cuyo cuerpo se desmoronaba bajo el peso de la enfermedad. El dolor crónico, la hinchazón, los problemas de visión y el agotamiento eran compañeros constantes. Elvis tenía graves problemas de colon, corazón, hígado e incluso pulmones. Sus articulaciones estaban inflamadas. Sus ojos estaban afectados por el glaucoma. Tenía la tensión alta y luchaba con su peso. Estaba constantemente medicado, a menudo con molestias, pero de algún modo seguía actuando. De alguna manera él todavía encontró la fuerza. Ron más tarde dijo a amigos cercanos que Elvis apenas podía estar de pie algunas noches. Había shows donde se apoyaba en el soporte del micrófono solo para mantenerse erguido. Ron y la tripulación le veían volver al avión después de aquellos espectáculos con la cara pálida, la camisa empapada, los ojos hundidos por el dolor. Y todos lo sabían. Ningún actor, ningún doble, ningún ilusionista podría fingir ese tipo de sufrimiento. Ese era el verdadero Elvis empujando porque no podía imaginar no dar todo lo que tenía a la gente que le adoraba.
Ron sentía que el mundo necesitaba saber la verdad. Había visto a Elvis en su momento más humano, más vulnerable. Detrás de los diamantes de imitación de los focos había un hombre que se desmoronaba físicamente, pero que seguía luchando por mantenerse en pie. No se trataba de dinero o ego, se trataba de música, se trataba de amor por el arte, por la multitud, por el momento. Una vez le dijo a alguien cercano que Elvis nunca decía que no a un escenario, incluso cuando su cuerpo le pedía a gritos descansar. Eso fue lo que rompió el corazón de Ron, que tuvo que ver a un hombre que debería haber estado sanando, empujándose a sí mismo a más espectáculos, más vuelos, más noches de pretender que todo estaba bien, todo porque no quería decepcionar a la gente, y Ron vio aún más. Aunque nunca lo dijo públicamente, personas cercanas contaron que Ron hablaba a menudo de las veces que vio a Elvis llorar en silencio en el avión, nada de sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas, mirando por la ventanilla. Cuando alguien le preguntaba qué le pasaba, Elvis se lo quitaba de encima. Ron nunca traicionó la confianza de Elvis mientras estaba vivo, pero las historias que compartió más tarde no eran sobre chismes o shock. Se trataba de honrar a un hombre que lo dio todo hasta que no le quedó nada, un hombre que, aún estando destrozado, seguía de pie ante miles de personas, sonriendo y cantando como siempre lo había hecho, un legado que aún vuela, incluso hoy, muchos años después del fallecimiento de Aldous Presley. Ron Strauss se encuentra a menudo de nuevo en el cielo, al menos en el recuerdo, sentado a la mesa con su familia. Recuerda las historias que marcaron su época como piloto personal de Elvis. Sus nietos escuchan con los ojos muy abiertos, no solo porque pilotó a un hombre famoso, sino porque la forma en que Ron cuenta las historias hace que esos momentos cobren vida. Recuerda cada detalle, las risas, el estrés, los despegues a medianoche y las tranquilas conversaciones con Elvis en la cabina. Cada vez que cree que los ha contado todos, le viene otro pequeño recuerdo, y con una sonrisa, lo comparte. Pilotar el Convair 880 personalizado de Lisa Marie Aldous no era solo un trabajo para Ron. Se convirtió en una de las partes más significativas de su vida. El avión era como un segundo hogar, no solo para Elvis, sino también para el pequeño equipo de confianza que volaba con él. Ron siempre dice que no se trataba de la fama ni de los focos. Un hombre que a pesar de su fama seguía tratando a la gente con amabilidad y respeto. Eso es lo que Ron más recuerda hoy. El Lisa Marie Flying Graceland ya no está en el aire, aunque voló por última vez en 1977, cuando llevó a Priscilla Presley al funeral de Elvis. El jet se ha convertido en un símbolo legendario de la vida y el estilo de Elvis. En 2015, hubo informes de que el jet, junto con el avión más pequeño de Elvis, Hound Dog 2, podría ser vendido a coleccionistas privados. Julian's Auctions puso ambos jets en venta por un valor previsto de entre 10 y 15 millones de dólares. Aunque ya no eran aeronavegables, los aviones tenían un valor emocional incalculable para los fans de todo el mundo. Afortunadamente, poco después se llegó a un acuerdo para que los aviones permanecieran expuestos en Graceland, donde siguen estando hoy en día, visitados por miles de personas cada año. Pero a pesar de todos los medios de comunicación, los documentales y el interés público, Ron Strauss nunca ha visto la reciente película biográfica de Elvis. Cuando se le pregunta, se limita a decir que no piensa verla nunca. En sus palabras, no hay ningún director vivo que pueda contar la historia de Elvis con el tipo de verdad y honestidad que se merece. Para Ron, el verdadero Elvis no es algo que se pueda recrear en una pantalla. Él lo vivió, vio la alegría, el dolor y la fuerza de un hombre que lo dio todo por su público. Ningún actor podría capturar jamás los momentos de tranquilidad en la cabina, las bromas personales o la mirada de Elvis tras un largo y duro espectáculo. Si fueras el piloto de Aldous Presley por un día, ¿dónde te habría gustado llevarle y por qué? Dínoslo en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para saber más.